Jesús dijo: soy Alfa y Omega, principio y fin. Su voz en la medianoche. El Señor viene pronto. Prepárese para esperarlo. Escuche las enseñanzas y prédicas que nos dejó el pastor Aquiles Carrera por el Espíritu Santo. Conducen los hermanos Dionisio Carrera y Aparicio Bentancur. Lunes a viernes, hora cero, aquí en Fénix. Un poco de historia para que se den cuenta que todas las cosas que están determinadas están hechas justicia, derecho para todos, razonamiento para todos en esa justicia. Así que cuando el hombre erra, no varía Dios en su determinación. Dios siempre le da una gracia al hombre para que entienda su propio tiempo. Si el hombre consiente hacer lo que está haciendo, entonces Dios en eso ya está libre, porque la gracia es lo que no entendía y lo está haciendo sin entender, lo perfeccione la misma persona, porque erra por ignorante, y cuando la persona ya no es ignorante, tiene conocimiento que Dios le da. Si la persona opta por el error que tenía, entonces Dios está libre del alma de él que va a morir. Entonces yo quería hacer un poco de historia. Por ejemplo, el Génesis, que significa principios, porque es una historia del principio de todas las cosas, el principio del cielo y la tierra, de toda vida y de todas las instituciones y relaciones humanas. Ahora quería significar también que después que eso fue dispuesto por Dios y es una ley de Dios que se mantiene inmovible hasta el día de hoy. Después del diluvio que la gente conoce, los descendientes de Noé, conducidos por Nimrod, se levantaron en rebelión contra Dios. Como señal, erigieron la Torre de Babel. Su propósito era organizar una liga de naciones contra Dios. Pero Dios, confundiendo sus lenguajes, los esparció en distintos países hasta el día de hoy. Pero el propósito de Dios estaba en un hijo de Noé llamado Sem. De él surgiría el Mesías. Luego la Iglesia y la adoración del verdadero Dios sería preservada entre su posteridad, siendo los judíos la posteridad de Sem. Quería puntualizar eso porque hay tantas cosas que el hombre habla y no entiende porque no conoce los tiempos. Si me ha sido difícil a mí hacer entender su propio tiempo, conocer el tiempo de los gentiles y la posición de los gentiles y lo que tiene que hacer los gentiles, entonces trato de que vea la humanidad que no es una cosa de hoy, y
lo que la gente se ha propuesto hacer fue antes. Lo que es de antes es la proposición de Dios. A Noé le nacieron 3 hijos. Y esos 3 hijos Dios les repartió la tierra. Entonces unos son del África, otros son del Oriente. Al fin, está todo como la Escritura está determinada. Y no puede variar jamás. Eso es lo que quisiera yo que ustedes respetasen, para que ustedes por ese orden de un proceso que Dios lleva por medio de testimonio a la eternidad, que ustedes se ordenaran en eso, que ustedes entiendan que si ustedes no han continuado, entonces ustedes tienen caso de ese que traté de que ustedes entendieran, el de Nimrod, que él pensó siendo el creyente en Dios, siendo él un principal de los babilónicos, pero creyente en Dios. Trató de hacer algo por sí y eso daba contra de Dios. Pero también puntualicé el Génesis, porque eso está en el Génesis. Cómo Dios estableció por el mismo nombre del libro, Génesis, el principio de todas las cosas. Entonces se encuentra la historia de todas las cosas que Dios comenzó a hacer en el principio. Y cuando la humanidad crecía, después que salió Adán y Eva del paraíso, ahí está Nimrod, y ahí está que Dios no aceptó lo que Nimrod estaba haciendo. Quiere decir que no siempre se puede ver que se hace lo bueno, sino también se puede ver desde el principio los que han hecho lo malo, las opciones que tienen los que han perdido para siempre por su maldad el amor de Dios. Podemos ver que hasta ese Nimrod estaba todo bien. La humanidad crecía y multiplicaba Dios la tierra como está determinado. Pero justo cuando se confundieron el lenguaje de aquella gente, es donde nace una maldad. Entonces Dios no tuvo más otra cosa que confundirlos y continuar el propósito de salvación con la raza humana. Ahí nace el paganismo, lo que queda relegado del proceso de Dios o del programa de Dios que tiene para llevar al hombre a la eternidad. Eso se llama el paganismo. Pero podemos aceptar de que antes de que de Nimrod, Dios había propuesto un hijo de Noé que se llamaba Sem. De este hijo de Noé, como dije, iba a nacer el Mesías, luego la Iglesia, y sería preservada entre su posteridad.
De ahí entonces que la posteridad de Sem es Abraham. Abraham era de la descendencia de Sem, pero también era de los rebeldes de la Torre de Babel. De esos rebeldes estaba ese hombre llamado Abraham. Entonces Dios le dijo que saliera de toda esa gente, aún de su parentela. Y entonces la continuidad fue preservada. El Dios de Sem fue preservado por la descendencia o la ascendencia de Sem, que es Abraham. Y de Abraham entonces los judíos, que son la gente que usó Dios para las promesas, para la salvación de la humanidad. Lo eligió Dios a este hombre, que la gente le llama el patriarca, pero no es. Esto es la posteridad, es lo que viene en orden a las determinaciones de Dios. Así, por ejemplo, como para hacer la iglesia tenía que ser por medio del Mesías, y el Mesías era de la ascendencia de la posteridad que era Abraham, y ahora vemos en la iglesia, que es lo que quiero significar, una promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar, y que las estrellas del cielo eran en multitud, así como las estrellas del cielo en multitud iba a ser los, vamos a decir, los redimidos, o la simiente de Abraham, que viene a ser un hijo de los judíos, que es Jesucristo. Así que por la simiente que es Cristo Jesús entramos nosotros los gentiles. Por eso está escrito de que el Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios. Nos reconcilió con Dios porque Dios se había enemistado con la gente de Nimrod, la gente de la Torre de Babel, y ese fue el paganismo. Y eso es lo que la Escritura llama los gentiles. Así que llegando el tiempo del cumplimiento de el fin del mundo, Dios trajo todo a la iglesia, al judío, al griego y al gentil. Pero las promesas se tuvieron que hacer por el orden que Dios dijo que Él era el Dios de Sem, de ese hijo de Noé, aunque la humanidad en adelante de Noé tuvo ese resultado de parecerle de que iba a ser una liga de naciones para dar contra Dios, pero Dios le confundió la lengua y quedó esas naciones hasta el día de hoy con lenguas diferentes. Pero Dios le puso la lengua hebrea al mundo, a esa descendencia de Sem, Abraham. Y Dios le dio a los profetas hebreos que escribiesen para toda la humanidad en adelante. Podemos ver entonces que la raza toda es de Dios. Los que han hecho mal están escritos que hicieron mal, y los que Dios prometió por ellos el bien, ha continuado el bien hasta el día de hoy.
Dios determinó de que por este hombre la posteridad de Sem sería salvada en el Dios verdadero. Y así ha ido aconteciendo. Hoy estamos en el siglo XX. Estamos hablando de cosas históricas con orden del Dios que creó los cielos y la tierra, que puso para nosotros principios, instituciones, y después los hombres como comenzaron a hacer por sí y luego los resultados, y como Dios a los resultados de los hombres no les dio nunca importancia, pero porque fueron cosas de ellos, y con el tiempo murieron las cosas de ellos como una vestidura que con el uso en el tiempo se gasta y deja de ser. No, las cosas de Dios nunca dejan de ser. No más que hay que entenderla. Estamos entonces en el siglo XX, pertenecemos a un Jesucristo, hijo de esa posteridad, ofrecida por Dios. Todos hemos creído en el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo no se manifestó así como por arte mágico, ni tampoco se manifestó sin aviso, sino por medio de las determinaciones o las predicciones que Dios ha determinado. Este Cristo tenía que nacer como nosotros hemos creído. Antes que naciese estaba escrito cómo tenía que nacer, de quién tenía que nacer, de qué descendencia tenía que ser y de qué tribu tenía que ser. Así que todo se cumplió al pie de la determinación de Dios. Nosotros hemos creído que Él es el Mesías, pero Él dejó el Mesías, una iglesia, para salvar la raza, no para salvar un grupo de gentes, como el Nimrod, que según los pareceres así será, mas según el parecer de Nimrod no fue hasta el día de hoy. Y Dios determinó que en la iglesia del Mesías, Maestro y Dios, que entrara el judío, que entrara el griego y que entrara el pagano. Pero el pagano era el que dio contra Dios en la Torre de Babel. Y Dios se había enemistado porque Él buscó juntar naciones para dar contra Dios. Y el Señor Jesucristo, el Criador del ser humano, se propuso por medio de un sacrificio de sangre ante el Padre Creador, reconciliarlo con Dios de aquella cosa que pasó que a Dios no le gustó en la Torre de Babel. Y como la gente en todas las naciones no se entendían, tenían dioses diferentes. Y también Dios, por la posteridad, concilió a los hombres por la posteridad que eran los israelíes. Así que hizo dos cosas el Señor Jesucristo: reconcilió al mundo con Dios y reconcilió al hombre que estaba con diferencia porque estaba rival uno del otro. E hizo Dios, el Señor, de toda esa gente un hombre solo, haciendo la paz. Pero
Él fundó la iglesia, preparó discípulos. Los discípulos no diferían en nada, fueron fieles a la palabra del Creador, de Jesucristo. Como Jesucristo fue fiel con su Padre, los discípulos fueron fieles con Jesucristo hasta la muerte. Pasaron hambre, pasaron frío, pasaron cárceles, azote, desnudez, pero obedecieron, porque el Señor le había dicho que si ellos eran como Él, iban a ser perseguidos. Pero iban a ser perseguidos porque ellos no eran de este mundo, como tampoco Él era del mundo. Con ese razonamiento soportaron la inclemencia que se les presentó en aquel momento de su trabajo. Pero ni así dejaron de predicar que Cristo era la comunión de la unidad, era la comunión de la humanidad. Había reconciliado por la cruz y por su sangre al mundo. El que estaba Dios enojado con él, concilió. Y Dios amó y ama a este mundo. Pero llegando el tiempo prefijado por Dios, este mundo que concilió Cristo y reconcilió con el Padre, estaría en división, estaría en disensión al final, al regreso del Señor. Pero tenía que entrar este mundo en disensión, que está ahora, demostrablemente está ahora. Tendría que edificar sobre el fundamento de los discípulos. El fundamento de los discípulos fue la iglesia, fue la comunión, fue el cuerpo de Cristo, donde Cristo fue la cabeza siempre. Entonces, Jesucristo mismo dijo, antes de irse, yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que no eran de judío ni de allí, de la nación judía, ni eran judíos, pero que esas ovejas eran de él y que les convenía traer él. Oirían la voz y habría un rebaño. Quiere decir que la humanidad tendría que oír la voz y haber una unidad, una comunidad, como la que hizo Jesús con sus discípulos. Estoy hablando de un tiempo de principio hacia un fin, para que la gente vea que cuando la gente erra porque es ignorante o porque a conciencia erra, pero Dios le da una gracia y esa gracia está determinada en su propio tiempo, cuando la gente es capaz de entender cuando escucha las cosas de Dios. Entonces, estas ovejitas, que no es otra cosa figuradamente que los creyentes de todas las tendencias religiosas que hay, ellos escucharían la voz del gran Dios y Salvador Jesucristo, el que los concilió con Dios, el que los reconcilió con Dios y el que los concilió con los hombres. Los hombres entenderían entonces por la voz de Dios la obra que habían hecho. Si la habían continuado a los hechos de los discípulos, la doctrina de Cristo, la iglesia, que une al judío, al griego y al pagano, al gentil. Llegando el tiempo, la obra del hombre se manifiesta para que el hombre troque por lo que está determinado escrito por los profetas en la determinación de Dios, troque lo que no está escrito, y lo hizo. Y cómo lo hizo, tenga miedo o tenga temor de Dios, porque si aquella gente
que no tuvo temor de Dios, pereció, y tuvo que mandar a su Hijo para que derramara su sangre para reconciliar esa gente y poderlos salvar en el día postrero. Pero Dios fue fiel en su propósito y no perdonó, dice la Escritura, ni hasta los ángeles que se rebelaron contra él. Y no entonces los hombres. Llegando el tiempo del cumplimiento, el que reclama el propósito de Dios es el mismo Jesucristo, que es la posteridad de Sem, que es la posteridad de Abraham. Y nosotros somos la simiente, los que hemos creído, los que fuimos reconciliados, los que fuimos conciliados. Ahora la obra de nosotros es una oposición, uno contra otro. Estamos más bien dirigidos por hombres como Nimrod, no como hombres como los discípulos o como Jesucristo, que buscaron la igualdad. Y los que estaban desiguales, que eran los que tenían las sectas diferentes, los traían por la prédica, por la sangre, por la doctrina de Cristo, a que fueran una comunidad. Comunidad. Esa gente común unida en el Señor Jesucristo. Ahora Dios reclama su obra. Está entonces en ustedes de tener una entrega voluntaria a Cristo.